Hola, soy Inesca Méndez y actualmente estoy cursando la carrera de Administración y este video va para la materia de Evolución Sociopolítica de Venezuela. Vamos a comenzar con la economía de Venezuela. Esta está orientada a las exportaciones de materias primas, es decir, es la principal actividad económica de Venezuela. En la explotación y refinación del petróleo para la exportación, la extracción y refinación a cargo de la empresa estatal de petróleos de Venezuela. La producción inicial daba más o menos en 1875 con la participación de la compañía petrolera del Táchira, es decir, las haciendas La Petrólea, en los Andes venezolanos. Luego se construyó la primera refinería, de lo cual se obtendrían los productos como el queroseno y el gasóleo, entre otros sus derivados. El reventón del pozo de Sumanque 1 es el Cerro de la Estrella de Mene Grande en 1914. Esa producción aún está en junio del 2014. Marca el gran comienzo de la explotación petrolera comercial a gran escala, dando así una gran cantidad de eventos que cambiaron drásticamente el rumbo de nuestro país. En 1960, y por medio de la iniciativa y participación de Venezuela dentro del mercado de petróleo mundial, es fundada la Organización de Países Exportadores de Petróleo, es decir, la OPEP. Desde que Hugo Chávez impuso estrictos controles de cambio en el 2003, es decir, un intento de implementar su sistema económico de nacionalización y expropiaciones y evitar así una fuga de capitales. Se han producido una serie de muchas devaluaciones de la moneda. En 2007 Venezuela venía presentando una inflación de 22,5%, es decir, una de las más altas de nuestra región, y casi de los 3 últimos años. Para 2015 Venezuela tiene la tasa de inflación más alta del mundo, superando así el 100% interanual, convirtiéndose en la tasa más alta de la historia del país. En noviembre del 2017, Venezuela entra por primera vez en la hiperinflación, con una inflación del 50,6%, solo en el mes de octubre. En el 2018 es un año pésimo para la economía, con retrasos en el pago de sus bonos, pérdida del volumen de sus exportaciones del petróleo y pérdida de la producción nacional, de aluminio, también como el cemento y el hierro. A final de 2018 llega la inflación, que está como a 1.304.494%, más de 1.000.000%. Es decir, los pronósticos para este año no son alentadores según la FMI y el PBI. Real proyectado para el 2019 caerá un porcentaje negativo de menos 25%. Y con una tasa de inflación, precios promedio del consumidor de 10 millones%. Es decir, este informe está por la Asamblea Nacional de septiembre del 2019, ubicado en 65,2% de inflación por el mes de agosto. Al igual que algunas variaciones interanual del índice inflacionario es de 135.379,8% de agosto entre el 2018 y 2019, mientras que la inflación acumulada durante el año 2019 asciende a 2.674.000, 1%. Finalmente, el PIB cayó 1,400% dentro del contexto regional, es decir, Venezuela queda detrás del resto de Latinoamérica y el Caribe, que experimentó en promedio un crecimiento de 6%. Es decir, luego de la crisis energética, Venezuela sería la única nación petrolera y una de las 2 naciones americanas aún en recesión en 2010. La otra nación es Haití, que a inicios del año experimentó un devastador terremoto. Para expertos de la CEPAL, la crisis energética y la caída en la exportación del petróleo venezolano estuvieron hasta el margen, es decir, las razones para que Venezuela entrara en recesión, que duraría 18 meses aproximadamente, desde el segundo trimestre del 2009 hasta el tercer trimestre del 2010. El gobierno venezolano culpó a la lenta recuperación económica, es decir, la parte mundial, de alargar la crisis, así como la reducción de las cuotas de producción petroleras dictadas por la OPEP, de acuerdo a la oposición venezolana. Según estas, las políticas del presidente Chávez para intentar aplicar el socialismo del siglo XXI estaban detrás de las crisis y estarían llevando así la economía de la ruina de nuestro país. Espero que les haya gustado. Gracias.